Muy buenas, ¿qué pasa, cosmonautas? ¿Todo bien? ¿Todo de booty? Espero que sí. Este mes adelantamos un poquito en mis últimas lecturas. Y es que me apetecía especialmente meterme en estas 6 reseñas que te traigo por aquí. Como siempre, 6 reseñas de lo más variado. Marvel, indie americano, BD franco-belga y un par de cositas nacionales que ojo, ojo, ojo. Por cierto, yo soy David García y esto es Cosmic Comics. Este mes es un mes especial por varias cuestiones. La vuelta al cole tras las vacaciones. El inicio de la nueva temporada. La primera de las sesiones de firmas a las que hemos ido después del verano. Y es que ante tal momentazo vital, bueno, pues tenía por aquí 6 obras que tenía muchas ganas de reseñar. Que al final me ha podido el ansia y no me podía esperar a la semana que viene. Tenía que meterme en ellas ahora mismo. Así que si quieres saber de qué estoy hablando, te quedas, te ves el vídeo enterito y te enteras. Pero dejemos ya la cháchara vacía y vacua y vamos a centrarnos en el meollo del asunto, en lo importante que son las reseñas. Y ya las estarás esperando. ¡Vamos al lío! Y empezamos con esta cosita de Marvel que tenía en la pila de lectura desde hace tiempo y que le tenía muchas ganas. Estela Plateada Requiem de Straczynski y Rybik. Lo tenía en la pila de lectura desde hace un montón de tiempo y la verdad es que me ha sorprendido un montón. Efectivamente, el título no engaña, es todo un Requiem por el personaje. Una historia que recuerda ligeramente a All Star Superman de Morrison y Quitely y que tiene un tono muy emocional. Publicado originalmente por Marvel Comics, es aquí Panini quien lo trae en este formato cartoné, este must-have de 112 páginas que sale por 15 pavos. Estela Plateada siempre ha sido uno de mis personajes favoritos. Me encantan sus primeras apariciones en Los Cuatro Fantásticos de Stan Lee y Jack Kirby. Un personaje del que disfruté muchísimo su etapa clásica de los 80. Ese tercer volumen americano a cargo de Steve Englehart y Marshall Rogers en un principio, y luego Jim Starlin y Ron Lim. Una época en la que se le dio al personaje un carácter muy taciturno y muy filosófico. Y quizás de aquellas etapas, bueno, pues bebe un poco este cómic. En este Requiem vamos a ver los últimos momentos de Estela Plateada. La armadura de poder cósmico que rodea su cuerpo está envejecida y lo está matando. En 4 capítulos divididos en los 4 números que comprende la miniserie enmarcada en el momento editorial de los Marvel Knights, Straczynski aprovecha para hablar de 2 grandes temas universales: la vida, el legado y la muerte. Tenemos aquí un Norrin Radd estoico como nunca, que afronta sus últimos momentos con la parsimonia que le caracteriza. Calmado, centrado, pero emocional. Aprovecha para despedirse de sus grandes amigos, los Cuatro Fantásticos, que impotentes no pueden impedir su inevitable final. Un encuentro que destapará la importancia de un personaje así y el cariño que los grandes héroes le tienen. También Straczynski aprovecha para juntarlo con Spider-Man, un personaje con el que la verdad creo que no tiene mucha relación, pero que no deja de ser el personaje fetiche del guionista, que aprovecha para enfrentar 2 caracteres muy distintos en una serie de conversaciones con mucha carga emotiva. Porque al final, más allá de las reflexiones que lanza el autor en esta obra sobre la muerte, el legado, la amistad o incluso la irracionalidad de la guerra, es una historia eminentemente emotiva, que tira de sentimientos y sensaciones que transmite a la perfección. Quizás su estructura de guión sea un poco plana, con unos actos que no tienen mucho que ver unos con otros, que narrativamente no aportan demasiado, pero que le dan a toda la obra un empaque importante, cósmico. El trabajo de Sam Rybik muy coherente, muy al servicio de la historia y con unos paisajes galácticos que son una maravilla. Tiene sus cositas de guión, pero bueno, se ven empañadas al final por toda esa serie de reflexiones que tiene el protagonista. Y unos diálogos cargados de emoción. Y es precisamente esa capacidad para llevarnos a esos lugares emocionales donde está, yo creo, su mayor virtud. Recomendable tanto seas fan o no del personaje, porque es que además es una historia que podría protagonizar cualquier persona anónima. Por su carga emocional y por los temas que trata con cierta profundidad, sin dejar de ser un cómic entretenido y fácil de leer. Por cierto, que si te está molando el vídeo le puedes dar un buen like, te puedes suscribir si todavía no lo habías hecho y ya sabes que si le das a la campanita activas las notificaciones para poder estar al loro de todo el contenido que sacamos aquí en Cosmic Comics. Danos un like ahí, por el amor de Dios. Dejamos los superhéroes y nos adentramos de lleno en el territorio del indie americano con Las muchas muertes de Layla Starr. Una obra de la que se está hablando bastante y que por cierto habéis elegido vosotros los Cosmic Raiders, los miembros del canal, para que la reseñe. Me había llamado bastante la atención tanto la portada como la premisa. La verdad es que no había leído mucho de Ram-V y me he encontrado con una historia muy bonita llena de reflexiones y metáforas. Publicado originalmente por Boom Studios, es aquí Planeta quien lo trae en este cartoné de 144 páginas que sale por 17,95 €. Desde un principio, incluso antes de haberla leído, me vinieron a la cabeza ciertas similitudes con El Carmen de Guillem March. Y la verdad es que las tiene. Es una obra que también gira alrededor
alrededor de la vida y la muerte. Solo que en este caso es la muerte encarnada en una mortal sobre la que gira toda la historia. Una historia enmarcada en la India con un ambiente mitológico tras su argumento, pero con unos paisajes urbanos bastante bien escogidos. Lo que más me ha llamado la atención es el trabajo de dibujo y color de Felipe Andrade. Excelente ilustrador con un estilo muy propio, muy estético, con una selección de paletas de color muy bien escogidas y cierta facilidad narrativa. Gracias a una excelente ambientación nos lleva de la mano por una historia llena de matices y detalles, sumergiéndonos de lleno en aquello que el guionista nos quiere contar. Y es, en este caso, una historia de tintes mitológicos en la que la muerte será desterrada a la tierra y enmarcada en una búsqueda que durará toda una vida. Por medio de esta trama de búsqueda, el autor reflexiona sobre una serie de temas mundanos, pero se centra sobre todo en el legado, en la impronta que dejamos los mortales tras nuestro paso por el mundo, nuestra huella, la importancia de nuestra propia vida. A través de unos personajes que en algún momento resultan etéreos, nos deja pinceladas sobre sus propias reflexiones acerca de la vida y de la muerte. Todo muy estético, con una estructura de guión clásica y ese conflicto básico que es la búsqueda. Un viaje a través del paso del tiempo en el que se nos plantea una especie de juego, y en el que prácticamente, al igual que la protagonista, somos meros espectadores de la vida de otro individuo. Una obra interesante, se lee muy bien a pesar de su intención de trascendencia y profundidad. Está bien enmarcada, los escenarios están bien escogidos. Además, no da respuestas directas a las preguntas que plantea. Y eso para mí es una virtud, ya que te deja como lector sacar tus propias conclusiones. Aunque sí que es cierto que le da el valor a la muerte que realmente tiene o que yo pienso que tiene. Sí que es cierto que hay una gran incongruencia que a mí me ha sacado totalmente de la historia. Algo que ronda desde el principio hasta el final y que para mí es un tremendo error. Algo en lo que no quiero incidir para no estropearos la experiencia lectora, pero que si habéis entrado ya en ella seguramente sepáis a qué me refiero. Y es que la propia premisa sobre la que gira toda esta historia no tiene ningún sentido lógico. O es que igual a mí se me ha escapado algo. Y seguimos con el indie americano y os traigo por aquí, inédito todavía en España, este Public Domain de Chip Zdarsky. Ya lo siento, pero tenía muchísimas ganas de reseñarlo y están tardando un montón en traerlo por aquí. Si te digo la verdad, el mejor Chip Zdarsky que he leído hasta ahora. Y con diferencia. En este caso además se encarga de todo, guión, dibujo y color. ¡Hala! A lo Juan Palomo. Y nos trae además en este caso una historia muy metacómic. Publicado originalmente en Estados Unidos por Image Comics en este formato grapa de 20 páginas que sale por $3.99. El juego de palabras del título ya es genial. Y es que estamos ante una historia que nos habla de una familia que quiere recuperar los derechos de un personaje que se ha hecho muy famoso gracias a sus adaptaciones audiovisuales. Y este personaje se llama Domain. Y Public Domain hace referencia a un producto con los derechos de autor abiertos. Una historia con una premisa muy interesante y muy reivindicativa sobre el tema de los derechos de autor. Pero es que además está muy bien desarrollada, muy bien ejecutada y llevada a cabo. A través de esta premisa, Chip Zdarsky aprovecha para hablarnos también de otros temas, de la familia y las relaciones familiares, del fracaso, de las adicciones, en este caso al juego, y las deudas que suponen. Por medio de unos personajes perfectamente delimitados y unos diálogos brillantes, poco a poco nos introduce en esta trama en la que una familia lucha por los derechos de este personaje archiconocido. La editorial está explotando la imagen del personaje que forma parte de todo un entramado audiovisual que recuerda peligrosamente al universo cinemático de Marvel. Un emporio que genera millones, de los que el creador del personaje no ve un centavo. Y esta aproximación es tremendamente audaz, porque es el dibujante al que se pone en el foco de la creación, mientras que su guionista una especie de marioneta de la editorial sin ningún valor creativo. Recuerda mucho, tristemente, a la lucha de la familia de Steve Ditko como creador de Spider-Man, o del legado que dejó Jack Kirby dentro de la propia Marvel. Y en este sentido reivindica totalmente el papel de creadores de los dibujantes que crearon aquellos iconos culturales. Y todo esto con un giro de guión impresionante que demuestra una calidad humana tremenda, precisamente representada desde el personaje que ha creado este icono cultural. Me ha gustado muchísimo, porque mezcla muy bien toda esta trama de metacómic con una historia familiar en la que los miembros muestran sus miserias y sus heroicidades. Una familia desestructurada pero que permanece junta para luchar contra un gigante. Una historia de personajes con muchísimo corazón. Entretenida de leer y con un trabajo de dibujo y color que sorprenden un montón, y es que, bueno, pues a Chip Zdarsky solo le conocíamos su faceta de escritor. Chip Zdarsky, ¿qué pensabas?
Y es que hay parte de él en esta historia, aunque solo sea la forma que tiene de dibujar al personaje principal. Muy recomendable, la verdad. A ver si no tardan demasiado en traerlo por aquí, porque creo que puede ser un pelotazo. En todo caso, si os manejáis bien con el inglés, creo que no es muy complicado conseguir el TPB americano allá por las redes de internet. Y ojo, que a pesar de ser una historia que cierra muy bien, el autor ha anunciado ya que está trabajando en el número 6. Es decir, que en principio parece que la historia va a continuar. Nos movemos desde Estados Unidos al viejo continente en este apasionante viaje por el mundo de los cómics. Toma ya. Y desde el mercado franco-belga os traigo este primer integral de Thorgal. Sí, ya sé que os estoy descubriendo la pólvora, pero bueno, tenía muchísimas ganas de entrar aquí y lo que he encontrado es bastante distinto a lo que pensaba en un primer momento. Y el caso es que me ha sorprendido para bien. Publicado originalmente por Dargaud, es aquí Norma Editorial quien lo ha traído en este formato integral de 216 páginas que sale por 35 euros. Integral que recopila los 4 primeros álbumes de este Thorgal, que es un clásico entre los clásicos. Unas historias que mezclan la fantasía, la mitología y sí, la ciencia ficción. Espada y brujería que rezuma pulp por todos sus poros. Valiente, entretenido y de verdad que creo que ha envejecido muy pero que muy bien tratándose de una obra de los años 80 y de estas características. Porque cuando me enfrenté a estas primeras historias de Thorgal a Egilson pensé que me iba a encontrar con algo muchísimo más solemne y no es así. En estas 4 historias nos vamos a encontrar con una especie de origen y presentación tanto de Thorgal como de su esposa Aricia. Unas historias en las que se entremezclan conceptos como la mitología escandinava, la fantasía heroica, la espada y brujería más pulp y la ciencia ficción. Unas historias ligeras pero muy entretenidas con un personaje que poco o nada tiene que ver con los típicos personajes de estos géneros y fenotipicados en el icono creado por Howard de Conan el Bárbaro. Thorgal es un guerrero aguerrido, sí, diestro con la espada y con el arco, pero que solo busca vivir en paz junto a su mujer. Es la aventura la que se le viene encima, y eso es lo bello de esta historia, que todo el conflicto que se le presenta viene desde fuera. El peligro le acecha, incluso cuando intenta ser un campesino más en una aldea de campesinos. Además, al menos en estas primeras 4 historias introductorias, vemos que hay una cierta continuidad, algo que nos engancha todavía más para seguir leyendo. Por otra parte, el dibujo de Grozdroszynski también me ha sorprendido, con un estilo quizás más cercano al americano que al franco-belga, con especial cuidado y atención al detalle, sí, pero dinámico y con mucha fuerza, pero al mismo tiempo delicado cuando tiene que serlo. Una obra con un sabor viejuno de otro momento, pero que ha sobrevivido muy bien al paso del tiempo. Sin especial atención a la violencia, que la tiene. Con buenas dosis de acción, sí, pero más interesada en otros aspectos, como el misterio, la maravilla o la incertidumbre creada con esas tramas de magia y ciencia ficción. Sí, sé que estoy descubriendo la pólvora. Y ojalá hubiera entrado muchísimo antes a este Thorgal, porque la verdad es que lo estoy disfrutando mucho. Y ya me ha avisado su Celiano que además, a partir del segundo volumen, la cosa mejora mucho. Así que no se extrañe que de tanto en cuanto os traiga por aquí uno de estos tomos. El mes que viene seguro que me compro el siguiente. La verdad es que esto es todo un viaje de misterio, aventura y magia. Venga, y nos movemos ya al terreno nacional con La gata de Barba Negra de Sergio Morán y José Fonollosa. Todavía está en preventa en la página de Grafito, te dejo en la descripción del vídeo toda la información por si te animas y le quieres echar un vistacillo. ¿Y qué tenemos por aquí? Pues básicamente un paseo por la vida del temible pirata Barba Negra a través de los ojos de esta gata. Una obra que tiene un trabajo de documentación detrás brutal y un dibujo de José Fonollosa que es una maravilla. Publicado originalmente por Grafito Editorial en este cartoné de 104 páginas que sale por 20 pavos. La verdad es que la vocación didáctica y de divulgación de la editorial Grafito se hace cada día más acusada. Ya lo vimos con obras como Don Juan Tenorio o La venganza de Don Mendo, que bueno, pues tienen una clara vocación de llevar ante los más jóvenes o no tan jóvenes, pues 2 obras de esta importancia de la literatura española. También lo vimos con La taberna de los corsarios, otra obra que pues tiene muchísimo que ver con esta gata de Barba Negra. Y es que esta apuesta de Grafito por la cultura y la expansión del conocimiento a mí sinceramente me parece todo un acierto. Ojo, que también tienen muchas obras en su catálogo que son puro entretenimiento. Pero centrándonos en esta obra que hoy nos ocupa y que me hace especial ilusión reseñar, decir que es muy entretenida. Desde la primera página nos lleva de lleno a ese ambiente portuario, marinero, pirata al 100%.
y a través de una serie de datos recopilados tras un trabajo de documentación brutal, guiados sobre todo a partir de la historia general de robos y asesinatos de los más famosos piratas, del capitán Charles Johnson, probablemente un seudónimo de Daniel Dafoe, el autor de Robinson Crusoe, nos sumergimos en la historia del pirata Barba Negra, una de las figuras de la piratería más importantes, si no la más importante, que creó una leyenda que ha sobrevivido a lo largo de los siglos. Y precisamente la creación y florecimiento de esta leyenda está muy bien perfilada en esta historia. Una trama en la que vamos a ver a un Edward Teach obsesionado por su propia mitología, su propio nombre, su propia leyenda. Un tipo inteligente y muy astuto que supo sobrevivir en un mundo muy complicado y crear alrededor de su propia figura una leyenda que inspiraba terror y fascinación a partes iguales. Desde la mirada de esta gata que la acompaña desde prácticamente sus primeras incursiones en el mar, vamos a ver cómo poco a poco se va consiguiendo que esta leyenda crezca y se extienda a través de los 7 mares. El dibujo de José, con ese estilo tan característico y personal que tiene, le da además una dimensión totalmente propia a la historia. Un trabajo tanto de ilustración como de color y narrativa que es una delicia para los ojos. Qué personajes, qué bien desarrollada la acción, qué escenarios tan fascinantes. Si os mola el rollo de la piratería y queréis saber un poquito más sobre este personaje, vamos, yo desde luego os lo recomiendo. Es una excusa perfecta para pasar un buen rato entretenido leyendo una historia de piratas y además aprendiendo sobre la vida de Edward Teach. El temible Barba Negra. No deberíais dejarla pasar, marineros de agua dulce. ¡Arg! Venga, ya para terminar por hoy, nada más y nada menos que este grito nocturno de Borja González. Premio Nacional del Cómic. Ahí es nada. Y aprovechando que este jueves presentaba su nueva obra El pájaro y la serpiente, bueno, pues no pude evitar traerme este grito nocturno a casa. Una obra que además me he traído firmadita. Publicado originalmente en Francia por Dargaud, es aquí Reservoir Books quien lo ha traído, en esta rústica con solapas de 168 páginas que sale por 17,90 €. Decir que la experiencia de la firma fue una maravilla. Da gusto escuchar a Borja hablar de su obra. Tiene muchísima pasión por ella, es súper generoso a la hora de hablar sobre su proceso creativo y además es muy majete. Como anécdota, decir que se me quedó una cara de idiota total cuando al ir a llevarle el libro para que me lo firmara, me dijo que le encantaban mis vídeos de la Patrulla X. ¿Pero cómo? Un abrazo enorme, Borja. En un par de semanas tendrás la próxima entrega de la cronología mutante. No te la pierdas. Pero hablemos de este grito nocturno, este Premio Nacional del Cómic. Mi primera incursión tengo que reconocer en la obra de Borja, del que ya soy fan hasta las trancas. Una obra de misterio sobrenatural, con una ambientación maravillosa, una oscuridad presente en todas las páginas, pero con un sentido del humor muy afilado y muy pulcro. Escuchando a Borja hablar de su obra, uno entiende ciertas cosas a la hora de enfrentarse a un cómic así. Y es que efectivamente no hace ningún tipo de concesión al lector. Se nota que va sustrayendo cualquier tipo de asidero al que poder agarrarnos. Y esa nube de misterio que rodea toda la obra se hace más densa. Y es algo que creo que beneficia a la propia obra. Los mismos personajes reivindican ese no querer saber o no poder saber. Y es que lo más importante de una obra así, creo yo, son las reflexiones que sin darnos cuenta nos arroja y toda esa cantidad de evocaciones y sensaciones que nos deja. Más allá del ritmo perfectamente medido, más allá de todos esos escenarios perfectamente dibujados, de esos diálogos vivos, verosímiles, tenemos una historia de personajes. Unos personajes que se encuentran en mitad de la noche, que se acompañan, que se comunican, que hacen planes, que dejan que la vida pase mientras contemplan las ciudades de la distancia. Esa ciudad anodina y gris en la que está enmarcada toda la historia. Es poesía pura. Una obra llena de referencias a la subcultura que destila un amor por el propio medio tremendo. No en vano, el propio título hace alusión al fanzine que crea la propia protagonista. Y en cuanto al dibujo, que me recuerda ligeramente a dos de mis grandes referentes del medio, Tilly Walden por un lado y Mike Mignola por otro, decir que me parece increíble la expresividad de los personajes que carecen totalmente de rasgos faciales. Por medio de la expresión corporal, de las composiciones, las luces y las sombras, Borja es capaz no solo de decirnos cómo se sienten sus personajes, sino de lograr que empaticemos con ellas y lleguemos a sentir acaso un atisbo de lo que sienten ellas. Soledad, amistad y expectativas. Una gran apuesta tanto formal como de fondo por el misterio, por lo no sabido, con un guión vaporoso que nos lleva poco a poco hacia su inevitable final, con una mezcla entre lo sobrenatural y lo cotidiano perfectamente medida. Yo, ¿qué quieres que te diga? Pero le vamos a dar un certificado de excelencia cósmica como una catedral gótica de grande.
por esa ambientación atemporal y universal también llevada a cabo, por esa gran cantidad de referencias que acompañan y enriquecen la experiencia lectora, por el trabajo narrativo y de estilo de dibujo, que es una pasada, y sobre todo por ser capaz de construir una historia minimalista sin apenas asunto que nos embriaga y nos atrapa hasta la última viñeta. Un trabajo excelente. No creo que tarde mucho en venir por aquí con el resto de su obra. Vamos, El pájaro y la serpiente ya está en la pila de lectura. Pero es que, más allá de los premios, joder, es que este es el cómic, es el tipo de cómic que a mí me mola leer. Vaya mesecito completo que hemos tenido, ¿eh? Han sido 6 lecturas muy enriquecedoras. Y como reflexión de regalos, y es que yo soy así de generoso, a hablaros sobre el tema de las presentaciones y las firmas. Y es que creo que es algo que es súper recomendable. Incluso si no conocéis a la obra o el autor. Entiendo que pueda haber cierto pudor si no tenéis a nadie con quien ir, por ejemplo. Pero bueno, es igual de recomendable. Y esos 5 minutillos que tienes ahí en las firmas, bueno, pues es que, joder, o sea, son oro puro. Animarse. Nosotros ya sabéis que solemos avisar, ya sea a través de los directos en nuestro canal de Telegram, a los eventos a los que solemos asistir. Pero bueno, si ves que en tu ciudad o en tu pueblo va a ir algún autor a dar una charlita o a hacer unas firmas, joder, que no te lo pierdas, que es un evento que mola un montón. Así que animaros. Y nada, que por hoy ya me despido, cosmonautas. Así que, como siempre, ya sabéis, leed muchos cómics e intentad ser felices. Madre mía, qué pepino. Madre mía, qué pepino.